Seguimos el informe deportivo y seguimos hablando del Club Deportivo San Fernando 1940. Y lo vamos a hacer con Pedro Carrión, el catedrático del gol, aquí en los estudios de Isla del. Bienvenido, Pedro. Hola, buenas tardes. Te ha hecho gracia, ¿no? El comentario, ¿no? El catedrático. Fue un día muy bonito el sábado, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que bueno, todos soñábamos o queríamos que fuese una cosa o un día bonito y bueno y para el debut del club, el club de toda la vida y del 1940, y había algo de nervios, se demostró y se vio incluso en el juego del equipo en los primeros minutos, pero también, bueno, es normal, ¿no? Tanta ganas y tanta ilusión y tanta expectativa puesta en un partido, pues al final es normal que también se haga un poco el nervio. En el momento que el fútbol o el partido empieza a transcurrir, pues bueno, empezar ya a quitarnos un poco los nervios y empezamos a hacer un poco lo que venimos haciendo, entrenando o sabemos hacer, y ya pues, se van poniendo las cosas en su sitio y bueno, pero es verdad que bueno, que un inicio así te puede también de complicar las cosas y echar falta a lo mejor las fiestas que todos pensamos que íbamos a tener, ¿no? Y bueno, al final, como tú bien dices, un partido bastante bonito para el aficionado, para el fútbol y sobre todo para los devenir del nuevo equipo, bueno, del equipo. Es que estamos hablando de un partido de tercera andaluza senior y bueno, no fueron todos los socios. Las cifras del club oficiales son de 2.800 espectadores, que ya está bien en la categoría en la que estamos, ¿no? Y lo decíamos antes de empezar, hasta el ambiente antes del partido, en la zona de allí de la tienda oficial del bar del Chicha, parecía un partido de liguilla, ¿eh? Así es. Había tantísima gente desde muchísimo antes del partido, ¿eh? Así es, yo las sensaciones que tenía era esa. Nosotros habíamos quedado para reunirnos todos, llegar todos juntos al campo y el llegar y ver la afición entregada, la afición ahí en la puerta del estadio esperándonos y alentándonos, y la verdad que eso, las sensaciones mías era que jugábamos un partido de liguilla de ascenso, de tercera a segunda vez, como antiguamente, y la afición entregada, y la verdad, como tú dices, yo más o menos calculaba eso, entre 2.500 o 3.000 personas, y las gradas llenas, la gente disfrutando, la gente cantando, y bueno, al final pues se pudo sacar todo el fútbol que llevamos y todo lo que hemos entrenado durante la pretemporada, y bueno, aunque tuvimos los inicios titubeantes e incluso recibimos un gol de penalti, pues, y que pudieron ser algunos más, porque concedimos alguna ocasión más, pues después el equipo la verdad que se puso el mono de trabajo y empezó a quitarse los nervios, empezó a jugar, a generar y también generamos bastantes ocasiones de gol. Hay que alabar también el partido que hicieron ellos, ¿eh? También. Sí, hombre, claro, hay que alabar. Un equipo del año pasado le faltaban dos de los titulares, Moisés Fonseca y Jota, uno se ha ido a Italia de Erasmus y el otro estaba lesionado, la rodilla, pero al principio 0-1 y pudo ser incluso algo más incluso. Después empezó el aluvión de ocasiones de ustedes, pero el inicio fue un poquito, la gente estaba ahí diciendo, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Así es, bueno, al final el fútbol nadie te regala nada, son 11 contra 11, son gente joven, son gente preparada físicamente, son gente que también ha hecho su pretemporada, son jugadores que también vienen de competir contra todo un Barbate en mitad de semana y ponen las cosas complicadas en un campo como un Barbate, entonces tú sabes que bueno, al final no es cualquier cosa, no un equipo de barrio o de amigos que viene a echar el rato, sino que son equipos que tienen sus cosas, les falta a lo mejor experiencia, les falta a lo mejor algo de físico, pero sí es verdad que son gente joven, son gente con ganas, son gente que también tiene ilusión, se enfrentaban también a San Fernando, pudieron entrenar también en Vallasur, y bueno, para ellos también era algo bonito enfrentarse también, ¿no?, al San Fernando y aquí en San Fernando, que también tiene su gente y tienen sus aficionados y su familia, y ellos poder también sacar el partido adelante en un sitio como Vallasur o como el Iberoamericano, pues imagínate, ¿no? También es normal que te ponga las cosas complicadas, ¿no? Pedro, minuto 58,
y llega el momento de entrar en el terreno de juego y ya la gente estaba contigo. Tú lo notas, desde que empieza a calentar tú notas que la gente está contigo, que está deseando que salga al terreno de juego y eso es un plus con el que tú sales al partido, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, que uno le da 20.000 vueltas a la cabeza y bueno, piensa si será poco tiempo, si me dará tiempo de tener alguna ocasión, si podré marcar, no podré marcar, si devolverle todo ese cariño a los aficionados. Pero sí es verdad que para mí era un día bastante especial, ¿no? Ya no era un partido de pretemporada, era un partido de liga, con tantísima gente, todo el mundo expectante a que Pedro Carrión pues pudiera pues materializar alguna de las ocasiones y bueno, al final también tengo esa presión o esa, digamos, esa gana y no es tampoco tan fácil como la gente se puede esperar, ¿no? Pero bueno, para mí también estar mi hija allí, que tampoco había podido venir a ningún partido de pretemporada, pues también era muy ilusionante porque... Tu hija Irene, la gimnasta. Irene, la gimnasta, Irene Carrión. Y ella pues nació a raíz de que yo ya estaba jugando en el sanluqueño y ella no había vivido esto y incluso cuando yo le he dedicado algunos goles en otros equipos como el sanluqueño, como el Jerez Club Deportivo, como el Europa, los primeros allí en Gibraltar, se lo dedicaba con el chupete y aparte ella muy chica pues no lo ha vivido, ¿no? Después ha visto o ha vivido mi etapa como entrenador y ella sabe que yo me he dedicado al fútbol y que... Ahora tiene 11 años por ahí, ¿no? Ella tiene 10, ha cumplido 10 ahora mismo y claro, pues ahora tiene ya un poquito más conciencia, ya lo vive más, ahora ya incluso a ella le gusta el fútbol, ella está muy pendiente de los equipos, ella dice que es del Málaga, del San Fernando, de todos los equipos donde ella también ha estado, donde yo he jugado y entonces yo se lo he contado a ella, o le he contado, pues sí, pues papá también jugaba en el San Fernando, ha jugado en el San Fernando, yo la he llevado a jugar San Fernando, ella tenía su camiseta del San Fernando, y yo la he llevado del San Fernando y yo le contaba que yo jugaba en el San Fernando y que metía goles, y bueno, por mucho que se lo cuente no es lo mismo que vivirlo, y para mí fue muy emotivo y muy grande el poder, yo parecía que estaba reviviendo, ahí está con tu niño. Ahí estoy en la celebración porque... Para mí fue muy grande, yo digo, como marque, vaya, tiene que ser para ella, de todos los que le he podido dedicar, todas las veces que le he contado yo ese momento, pues imagínate, ¿no? Para mí fue súper emotivo y después incluso poder llegar otro más, pues... Así que nada, súper contento, todo bordado de ensueño, esto es un regalo que me ha dado, o me vuelve a dar la vida por toda mi, pienso yo, ¿Cuál es el mi secreto dedicación de estar ahí todavía? Ya me vas a decir tú, cuidarse, pero son 47 años, ¿eh? Y aunque sea la tercera andaluza, pero la tercera andaluza los rivales y los defensas corren igual que tú, y bueno, y ahí está. Y todo el mundo, hay gente que flipan colores, diciendo, ¿cómo puede este hombre con esa edad? Pues ahí está. Ya lleva 3 goles en la pretemporada, 2 goles en Liga. Casi lo mismo que Mbappé. Tú eres del Madrid también, yo sé que tú eres del Madrid. Hombre, la verdad, yo pienso que es un poco el no haber parado nunca, ¿no? A mí me apasiona el deporte, a mí me apasiona el fútbol, sobre todo, ¿no? Yo puedo hacer pádel, puedo salir a correr, puedo salir en bicicleta, pero a mí lo que realmente me llena o me completa, aparte de la competición, es el fútbol, y yo lo que he hecho durante toda la vida ha sido el fútbol, y yo aunque haya querido seguir dedicándome al mundo del fútbol y enseñar mis experiencias o hacer fútbol de formación, sobre todo para los más pequeños, que también es verdad que me gusta y me completa bastante. Pero bueno, al final lo que más me apasiona es estar ahí en el campo y competir. Y aunque yo haya estado entrenando, pues nunca he dejado de meterme en los entrenamientos, de jugar ligas locales, de jugar con equipos de veteranos, cuando no había partido, pues salir a correr, cuando no hay partido ni tengo a lo mejor ocasión de poder salir a correr, por organizar un partido de pádel, pero el caso es estar en movimiento y hacer siempre deporte. Entonces, en el momento que he podido de nuevo volver a hacer una pretemporada progresivamente, de menos a más y poco a poco, pues entiendo también que el cuerpo tiene también recuerdo y que poquito a poco, pues bueno, he podido ponerme bien en forma o estar lo más cercano a un niño de hoy en día de 20 años y bueno, después suplir también las deficiencias que pueda tener física ya por la edad de velocidad o de
o de potencia o de regates en alguno uno contra uno, de desborde, que cuesta un poco más, pues suplirlo un poco más con movimiento y con sabiduría y experiencia dentro del campo, de saber o prever dónde puede caer un balón, dónde puede llegar una ocasión. Como a mí siempre la me han dicho, sabiduría. algún entrenador también me la decía siempre, una jugada de estrategia o un balón parado es una ocasión de gol, ya no solo para los delanteros, sino incluso para los defensas que se suman a ese balón parado, ¿no? Entonces, pues, en todo eso, pues, creemos que podemos también sumar y aportar, y ya no solo también en el campo y con goles, sino en el vestuario, ¿no? Con los compañeros y sobre todo con los chavales jóvenes. Bugato hablaba el sábado de eso, de lo que tú aportas al vestuario, aparte del terreno de juego. Hombre, está claro, y como, bueno, siempre ha sido mi pasión. ¿Y qué te dijo? Que no iba a tener ninguna enfermedad, ¿no? La enfermedad del gol, ¿no? Si tiene algún día alguna enfermedad, es la enfermedad del gol, dijo. Hombre, yo creo que eso es el también estar en el vestuario, y como esto a mí me apasiona tanto, ellos me ven también competir en los entrenamientos y muchas veces se sorprende, ¿no? Con la edad que todavía ya un entrenamiento que esté compitiendo como estoy compitiendo. Pero en cualquier ejercicio que hagamos fútbol, tenis, hagamos un rondo, hagamos un partidillo, hagamos partidos cortos, al final yo pienso que en los entrenamientos exigirse y darlo todo también es una manera de mantenerse en forma y de estar bien, ¿no? Exigirse a uno mismo, al final físicamente, pues eso te ayuda también, ¿no? Y eso también lo ven ellos y tienen que darse cuenta que para estar el domingo en las mejores condiciones posibles, para que el míster pueda contar con nosotros, entrenando bien, entrenando fuerte y como si fuera día de partido, ¿no? Antes de volver a tus orígenes en el Málaga, en la cantera del Málaga, cuéntanos cómo fue esa llamada de Monchi o de Jaime Bugato. Pedro, ¿cómo estás tú? Tú estás para jugar en el San Fernando este año, ¿no? Te llamaron, ¿no? Creo que fue incluso una conversación telemática, ¿no? Sí, pues habló conmigo Jaime Bugato. Jaime Bugato nos conocemos también ya personalmente, y también hemos jugado mucho, a lo mejor en Liga Local de Fútbol 7. Él sabe que yo más o menos pues, me gusta mantener en forma, de jugar también la Liga de Fútbol de Veterano de Chiclana, y habló conmigo, ¿cómo estás tú? No sé qué. Cuando empezó todo esto y me puso en contacto con Monchi, pudimos hablar los tres y bueno, pues Monchi me decía que cómo estaba, que si veía que valiente lío me iba a meter, y yo le comentaba de que bendito lío, imagínate si me apasiona y si me gusta a mí esto, que le comentaba y le decía a Monchi que bendito problema y bendito lío, porque al final a mí lo que me gusta es esto y lo que me apasiona es esto, y vamos, que diste el sí del tirón. Y me gustan los retos y el poder ponerme yo en forma y poder demostrar que todavía queda fútbol, sobre todo al final aquí, que es lo más importante, pues el poder demostrar ese reto a mí mismo y a la gente, pues yo encantado. Le dije que sí, ¿no? Que vaya, que cuando empezábamos. Bueno, yo no sé si la gente lo sabe, pero bueno, Pedro estuvo en la cantera del Málaga. Correcto. Y en un malagueño que creo que llegó a jugar 3 liguillas de ascenso a segunda vez, ¿no? 3 liguillas de ascenso a segunda Y vez. allí, en esa generación, había futbolistas que llegaron a primera división. Pues casi todo, mi generación es casi todo. Ahí es que hubo, bueno, se suele hablar de mala suerte, se suele hablar, al final no se sabe, ¿no? La vida te pone cosas, fíjate ahora la oportunidad y el regalo que me está dando. Y por aquellos entonces, pues bueno, fue un calvario de lesiones de rodillas. Juan Rodríguez, uno de ellos, ¿no? Sí, con mi generación, Juan Rodríguez, Calatayud, Juanma, Nacho, Manolo Gaspar, muchísimos, Juanito, Capa, ya te digo, muchísimos jugadores que después han jugado casi todos en la élite, pero es porque también hay que tener ese factor suerte también en el fútbol, y en el momento que yo en esa generación también estaba despuntando, no, ya no despuntando o ser mejor que nadie, sino en mi trabajo también lo hacía bien, hacía goles, y en esa generación y con estos compañeros que estamos hablando, que todos han jugado en la élite o a fútbol profesional, yo no es que fuera menos, yo estaba ahí con ellos, era uno más, hacía goles. Lo que pasa es que llegó las lesiones de rodillas y después una toma de decisión de querer jugar en una categoría superior, y me fui a Torrejimeno, Jaén, por jugar en segunda vez, y cuando llevaba 2 semanas entrenando de pretemporada,
el Málaga B se encuentra con que la directiva compra una plaza para esa generación de futbolistas en una categoría superior, en segunda B, porque nosotros nos quedamos en liguilla, nos ascendimos. Además, yo el último partido con el Málaga B, con el Málaga B, mi último partido, no, con Salva Ballesta no, con Antonio Tapia. Antonio Tapia, el profe. Y entonces, pues, Antonio Tapia coge a un filial en segunda B, pero no es que lo coge en segunda B, yo estoy en Torrejimeno en segunda B y me enfrento a ellos, sino que yo desciendo con el Torrejimeno de segunda B a tercera y ellos suben de segunda B a segunda A. Entonces, toda esa generación que jugó en segunda A, después debutó en el primer equipo del Málaga con Antonio Tapia, porque Antonio Tapia también pasó a ser entrenador del primer equipo. Es como un poco lo que está pasando ahora mismo en el Málaga. En el Málaga, en primera red, está Pellicer, que Pellicer ha sido el entrenador del filial hace unos años y ahora, estando en el primer equipo, ha tirado de muchos jugadores que tenía en el B, ¿no? De la Rubia, antiguamente Kevin, muchísimos jugadores de los que estaban con él en el filial están disfrutando ahora del fútbol profesional con el propio Pellicer en segunda A, ¿no? Después estuviste en Tomelloso en segunda B, ¿no? En Don Benito. Ya te metes en la rueda de la tercera, la segunda B, jugar liguillas de ascenso, ya no es lo mismo, ya es más complicado. Yo pienso que si no das el salto ahí en ese momento, es más fácil, que estás más cerca de la élite, estás en un filial, estás entrenando con el primer equipo. Si no das el salto ahí, después es más complicado tener que demostrar en las categorías de tercera, segunda B, que son pozos, son fútbol muy físico, es más complicado, Y llegas a Los Barrios, ¿no? Estuviste 2 años allí. Los Barrios. Creo recordar que con Juan Antonio Sánchez Frazao, ¿no? Allí coincidí con Juan Antonio Ignici, ¿sí? Gonzalo, el central de San Fernando, estaba allí también. Gonzalo. Tenía un buen equipo. Y llegaste a jugar liguilla, ¿no? O casi, ¿no? Yo con Los Barrios no llegué a jugar liguilla. Pero allí yo hice 3 temporadas allí y allí la intención era hacer liguilla de ascenso y con muy buenos jugadores y muy buenas plantillas hechas a conciencia, y fíjate si era complicada la tercera división. El que tuvo en el Cádiz, ¿no? De Gomar. Fíjate si eran complicadas las tercera división por aquello entonces, que había muy buenos equipos. Estaba el Portuense, el Mairena, Sevilla C, equipos muy fuertes, en los cuales era muy complicado jugar liguillas, y nosotros de estar equipos y plantillas hechas para hacer liguilla, de no conseguir de poder jugar ninguna liguilla de ascenso. Sí es verdad que ya cuando salgo de Los Barrios y me voy, gracias a un compañero que estaba conmigo en Los Barrios, que es Ángel Luis Catalina, me voy a Alcalá de Guadaira. En Alcalá de Guadaira fue todo lo contrario, 2 liguillas de ascenso, un ascenso, también hice bastante goles allí. Cerca de 40 en 2 años. Sí. Pero yo que controlado. Y subes a segunda B. Y subimos a segunda B. Y en la primera vuelta no juegas lo que tú querías. Se conformó una plantilla con muchos jugadores que venían también de segunda B, y bueno, al final no jugaba lo que yo pensaba o merecía o que podía merecer jugar. Y se me propone el venirme en diciembre aquí a San Fernando. Y es verdad que bueno, allí coincidí también con Marco García, que había jugado aquí también. El excelente centrocampista. Que hoy en día trabaja para el Sevilla. Que está en el Sevilla. Compañeros en el Sevilla, ya como entrenadores. Y recuerdo las palabras perfectamente que me dijo: pero si aquí no estás jugando y quieres jugar, a mí yo lo que quería era prácticamente jugar. Yo estaba fuera de Málaga, llevaba muchos años fuera de Málaga, fuera de no estar con mi familia, de no estar con mis amigos de toda la vida, haciendo vida solo para jugar al fútbol y demostrar que mi valía, o poder intentar llegar a la élite o al fútbol profesional. Y entonces pues me dijo: vas a ir a un sitio, muy buen sitio, muy buena infraestructura de campos y de instalaciones, y sobre todo vas a tener a Antonio Iriondo, que es la primera vez yo que he escuchado hablar de Antonio Iriondo. Eso fue en enero del 2011. El 20 de enero del 2011. Y me dice: Marco García, no, ni te lo pienses, vete allí, que por lo menos vas a jugar con Antonio Iriondo, vas a disfrutar, vas a aprender. Y efectivamente así fue. Yo desde que llegué aquí, llegué un 20 de enero, me acuerdo perfectamente, a las puertas del hotel de Bahía Sur. ¿Te presentaron en el hotel Bahía Sur? Yo llegué con Benítez. Y me hicieron la presentación con el coche cargado, que todavía ni lo desmantelé.
ni bajé las cosas del coche, ya hice la rueda de prensa, hicimos la rueda de prensa con Benítez, y 1 hora de descanso, 2 horas de descanso para comer algo, tal cual, y irnos a entrenar a Vallasur. Además, Vallasur, que era jueves, creo, un 20 que era jueves, coincidía que era jueves, y el domingo querían que jugase ya. Y yo solo por campo, por las ganas que traía también de demostrar, el jueves ya hice buen partido de entrenamiento, parecía que me conocía con los compañeros, y se decidió de ese propio domingo ya empezar a jugar. Y debutaste con el saluqueño. Vamos a ver la foto de ese día. Contra el saluqueño debuté, sí. Esa foto. Así Ahí está es. San Bruno, Celu, Raúl Silveira, usted, Carrasco el portero, Nono Olvera, Canito, Sergio Beato, Castillo, Sacchetti, Iván Guerrero, que por cierto estaba el sábado en Vallasur, viendo el partido. Ese fue y en ese partido ya marcaste de penalti. Primer Así día es. marcaste el 2-0. Así es, yo tenía una gana inmensa como siempre de marcar, y que no sé si se empezaron adelantándose ellos o... No, 1-0 y después marcó Castillo de penalti, fueron 2 penaltis. Sí, fueron 2 penaltis. Y después el segundo lo metiste tú. El primero te lo hicieron a ti. Y lo marcó Diego Castillo. Y el Castillo. segundo... Y después hay otro penalti que me parece que es un centro que da Canito, que le da en la mano a alguien, y el propio Canito, que es lo que ¿Es también, el que metiste tú? que también lo quería tirar, incluso Castillo era el que está nombrado para tirar los penaltis, y yo dije, por favor, aquí ni Canito, ni Castillo, ni el que está habituado a tirar los penaltis, digo, este penalti lo tengo que tirar yo porque yo estoy deseando debutar con gol. Curiosamente, Pedro, era el Diego Castillo, que era el lateral derecho, era el pichichi del equipo. Ay, fue muchos goles. Con 5 goles. Además, entonces, muy buen golpeo y también tiraba. Pero llegó Pedro Carrión, se lo llevó por delante. No, yo decía marcaste 10 goles en 16 partidos de liga y metiste 4 en la liguilla, que fue la que pierde el San Fernando el ascenso con la Roda. Así es. Ese año ese medio año, o esa media temporada hice 14 goles. Y lo del año siguiente, lo del ascenso, eso fue un pasote, perdona el término. Sí, el ascenso fue... El año completo del ascenso. El año tuyo, 40 goles en una temporada. Así es, en 38 partidos. En 38 partidos. Eso era todos los partidos dobletes, marcar. En Vallasur marcaba todos los fines de semana. 12 dobletes hiciste esa temporada. Porque además... nosotros cuando jugábamos en casa generábamos muchísimo fútbol. Ahí está señalando tú el gol 40. El gol 40. Aquí en casa. Así es. Aquella famosa camiseta con el escudo este de... Qué tiempo, qué alegría. Y además fue una temporada soñada, se habla muchas veces, creo que es en béisbol, el partido perfecto, la temporada perfecta. Jugaste 36 partidos. 2 te los perdiste, el último sí, tenía 4 amarillas. O sea, bueno, sí, yo 40 goles en 36 partidos. Por sanción me perdí 2. Y tuve tengo yo aquí 2 ciclos de 5 tarjetas. Viste puerta en 26 partidos de 36. O sea, marcaste en 26 de 36 partidos de liga. 12 dobletes. Un hat-trick en la segunda vuelta en Conil. En la jornada 9 ya llevaba 11 goles. Y terminó la primera vuelta con 20, la misma cifra parece que la había calculado, 20 en la primera, 20 en la segunda. Así es. Y después te perdiste en la eliminatoria con el Levante B de ascenso a la segunda eliminatoria. Pero fíjate, jugó Carlitos. Puli, no, pero jugó Puli, y llegó a marcar allí. En el partido de vuelta. 0-1, marcó Puli. Pero aquí fue cuando sorprendió poniendo a Carlitos de falso 9. De falso 9. Carlitos que puede jugar hasta de portero. Carlitos es una maravilla, vamos. Carlitos jugaba al fútbol para rabiar y es que ese año teníamos también, ya la foto que hemos visto, ya la primera temporada teníamos muy buena plantilla y muy buen equipo. Se jugó liguilla y no se pudo ascender porque la verdad que en la Roda fue un mazazo también, tal como se dieron cómo se dan las cosas y cómo se dio el partido. También tenía mucho, me acuerdo yo, en el partido de ida en la Roda, muchos lesionados, Antonio. Le faltaba Iván Guerrero, le faltaba Nono Olvera. Que los partidos al final son momentos, son detalles, y bueno, la expulsión de Sacchetti nos hizo mucho daño. Nosotros teníamos muchos jugadores jugones y de buen pie, pero
de trabajo teníamos menos futbolistas y el perder el Sacchetti en el centro del campo nos hizo mucho daño, nos hizo mucha mella y ellos aprovecharon bien y casi todas las ocasiones que nos generaron pues hicieron gol y se trajeron un resultado bastante bueno. Ya después el intentar remontar la eliminatoria aquí fue una locura, incluso nos terminaron sacando el partido 0-1. Pero bueno, se nos armamos para la temporada siguiente y nosotros estábamos jugando partidos y ganando partidos y yo haciendo goles, por eso marqué 40 goles, pero lo que estábamos esperando y deseando ya que llegara a la liguilla para resarcirnos, pero desde la pretemporada, yo me acuerdo desde la feria que... Un año esperando. Esperando para que llegara otra vez la liguilla. Además la liguilla que hicimos fue una locura, vamos, que ganábamos en casa 2-0, íbamos fuera y ganábamos 0-1. Y es que no recibimos, el primer partido hubo un poquito de titubeo ahí, además jugamos contra el cuarto porque habíamos quedado segundo y era en Mutilvera. En Mutilva 1-1 gol de Germán. Y quedamos 1-1 gol de Germán. Y lo pasamos mal porque aquí quedamos 0-0 y ellos tiraron un tiro al larguero casi al final. Que me acuerdo yo que había muchos mosquitos y tal. Y ese fue la eliminatoria que pasaba un poco más apuro. Pero después el Levante, y los dos futbolistas que tenían Levante en el ataque. El que está en el Cádiz y el comandante Morales. El comandante Morales. O sea que nadie los conocía entonces, pero ahí está la foto. Y ascendéis en Álava. Y ascendemos en Álava, es que nosotros teníamos un equipazo. Yo como delantero centro era la temporada soñada porque al final el delantero que sabe moverse bien o el delantero que es oportunista dentro de área como yo o rematador, teniendo dos jugadores de banda como Beato por una banda y Añoño por otra, que eso era desborde continuo y buenos centros, buenos balones atrás. Yo solo tenía que estar pendiente a romper el primer palo o al segundo palo o dar un paso atrás al punto de penalti, después por detrás jugaba Roberto Rodiel o Carlito y por ahí detrás incluso también para filtrarte pases y quedarte solo con el portero, imagínate lo que yo tenía por detrás. O a Iván Guerrero, Estaba Rafa Ocaña también. Después Raúl Silveira también, que tenía muy buen desplazamiento en largo, tenía Rafa Ocaña también, que también era muy bueno de entre líneas y podía filtrar muy buenos pases, entonces yo lo único que hacía era moverme bien, que también es una de las virtudes que he tenido siempre en mi carrera. Que metió un golazo de falta aquí al Levante B. Después marcaste tú de penalti, pero el 1-0 lo hizo él. Porque ese equipo era fuerte, No, el primero lo hiciste tú de penalti y el segundo lo hizo él de falta. En la segunda parte, correcto. Y en segunda B también dejaste tu sello goleador. Fue una temporada complicada, pero... Sí, fue un inicio complicado y tampoco disfrutaba de muchos minutos y bueno, al final en la segunda parte tuve la posibilidad de poder participar mucho más y cogí una racha buenecita también, de creo que fueron marcar en 8 partidos en segunda B consecutivo. También en la primera vuelta creo que hice un gol nada más o 2 porque no jugaba prácticamente y en la segunda vuelta empecé a jugar y terminé haciendo 14 goles en una segunda vuelta, que eso eran números que de 28 o 30 goles en segunda vez si hubiese jugado la primera vuelta. Aquella temporada fue una pena, 20 y tantas jornadas entre los cuatro primeros, en puestos de playoff, líder incluso en solitario, tras ganar aquí la rodilla. Y al final el equipo se derrumbó. Se derrumbó al final cuando hizo falta tirar de algunos jugadores también que no estaban preparados, no estaban... Porque bueno, es verdad que se tiraba mucho de un 11, de una serie de jugadores, es verdad que las cosas estaban saliendo bien, pero bueno, los que teníamos menos oportunidad, pues a la hora de cuando una liga tan larga y tan competida se tuvo que tirar de jugadores que veníamos jugando menos, pues a lo mejor algunos no estaban no estaban preparados, ¿no? Y al final pues también costó mucho, se hizo un poco larga la temporada y entre lesiones y sanciones y, como ya te digo, jugadores que venían jugando menos, jugadores que no están tan capacitados, pues fuimos perdiendo partidos y al final nos faltaba un punto, se creaba una presión tonta en los últimos partidos, teníamos que ganar, no ganamos, al Melilla en casa, fuimos a La Roda, también otra vez a La Roda. Con el Arroyo también. Con el Arroyo. Aquí, 2 partidos de 6.000 personas aquí. Eso hubiese sido bonito, jugar una liga de ascenso a segunda A, imagínate, ¿no? Pedro, y en la 13-14 ya es la última temporada tuya, tu último gol fue en la línea, en la jornada 12, así es. Perdiste 3-1, y tu último partido con el San Fernando fue el 23 de marzo del 2014 ante la Balona también, pero aquí en casa. ¿Quién te iba a decir a ti que 11 años después iba a estar aquí otra vez en el Estadio Vallasur, jaleado por la gente, marcando goles? O sea, algo... Para que tú veas que al final la vida pues te da ese tipo de cosas, ¿no? Y más cuando
cuando uno ha tenido tanta dedicación o ha tenido tanta predisposición por una pasión, por un fútbol, pues bueno, al final yo pienso también que la vida y el propio fútbol pues, me está dando este premio. Y pues aprovechándolo e intentando vivirlo como si fuera, o como es, uno de puede ser de mis últimos años de fútbol, entonces, como jugador, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, ya habiendo estado en los dos ámbitos, es verdad que es bonito entrenar, que se está cerca lo más cercano del fútbol, lo más cercano de esto que me gusta, que es el fútbol. Es entrenador, segundo entrenador, analista, puedes estar siempre con la pasión del fútbol, trabajando en otros ámbitos dentro del mundo del fútbol, pero el que verdaderamente disfruta el fútbol es el futbolista, porque entrena durante todos los días con fútbol, cuando salta al campo se le quitan los nervios y se centra en lo que tiene entre manos o entre piernas, que es el balón, el fútbol, y a él se le olvida y él disfruta y él juega y él quema adrenalina y él corre y él mete goles, pero el que está fuera, por mucho que prepare, por mucho que quiera, al final depende de los entrenadores, dependemos de los que juegan, del fútbol, de la pelotita, y el que sí depende de sí mismo es el futbolista que está ahí dentro, ¿no? Pues Pedro, muchísimas gracias por tu visita, enhorabuena por lo que estás haciendo, porque bueno, es evidente que eres un ejemplo para todos los jóvenes y los que no son tan jóvenes, y que sigan los éxitos porque tienen que llegar, y ya veremos el año que viene si estamos en segunda o estamos más para arriba, ¿no? Esperemos que podamos estar más para arriba, ¿no? Sí, hombre, esperemos de segunda andaluza. Pues muchas gracias a ti y aprovecho también para dar las gracias también a toda la ciudad de San Fernando que se ha volcado con el equipo y por el fútbol, que no perdamos el fútbol en Bahía Sur y el fútbol de la isla y la gente que ha hecho posible el que esto pues esté funcionando, que sobre todo Monchi y la gente con la que se ha rodeado Monchi. Pues tú eres ya medio isleño ya, ¿eh? Yo siempre lo digo, soy malagueño de nacimiento, pero soy cañailla de adopción y aparte, vamos, que me gusta mucho vivir aquí, mi hija también es cañailla y... ¿Tus padres han estado recientemente aquí? Sí, ellos cuando pueden, tienen la posibilidad también vienen, mi familia, mis hermanos, y la verdad que yo aquí vivo muy bien. Se da todo lo que yo quiero para vivir bien. ¿Tienes tu escuela de tecnificación también? Tengo mi academia, mi escuela de fútbol, donde puedo también desempeñar mi otra pasión, lo que me gusta, o enseñar las experiencias que he aprendido o he adquirido a lo largo de la vida con el fútbol, y yo el poder también enseñar o transmitir a los más pequeños cañaillas, como yo digo, ese fútbol, pues imagínate, yo cuando terminan los partidos y veo a esos niños adorando y llamando a Pedro Carrión a los pies del campo, pues porque hay muchos que hace 11 años estaban también igual y hoy en día los veo y tienen barba o están jugando, tanto ya mayores, y algunos están también jugando al fútbol y incluso me enfrento a ellos, y algunos incluso están también en el equipo hoy en día. No sé si era Kiko o Dani Freire, alguno me decía, Pedro, cuando tú jugabas y marcabas goles en el San Fernando anteriormente, yo era Levín, o yo era Benjamín, o incluso he tenido algunos... Sí, tienen 22 años. En las prácticas de mi nivel 3 de entrenador, llegué a tener a algunos jugadores de los que ahora están con nosotros, y imagínate, ¿no? Para mí eso es... y el poder tenerlos ahora también ahí, el que estén viéndome jugar, es que para mí todo esto está haciendo un regalo. Además, dar las gracias a todo lo que ha hecho, a todo el que ha hecho posible de que yo esté volviendo a jugar al fútbol en Bahía Sur. Por dicho, ha sido un placer. Nada, a ustedes, muchísimas gracias.